Shalom, Masejet Shabbat, la página Tzadik Daled Amud Bet. Estamos en la octava línea donde dice Hahu. Cuenta la Gemara, Hahu Shachva, aquel fallecido de Ave Bedroi Keres, estaba en un lugar llamado Drokeret. Y dice Rashi, estaba en un lugar que no es respetuoso para él. Por ejemplo, hace mucho calor allá y entonces no es bueno para el fallecido. Cuenta la Gemara, Shara Rav Nachman bar Yitzchak le Apuke le Carmelit. Rav Nachman bar Yitzchak permitió que los saquen de donde está a una Carmelit para que no esté en un lugar irrespetuoso para él. Dice la Gemara, Amar le Rabbi Yochanan, Ahu ademar berei de Ravana le Rav Nachman bar Yitzchak, keman que Rabbi Shimon. Le preguntó, ¿como quién permitiste que saquen a Carmelit? Como Rabbi Shimon, vimos en la Mishnah, que si se saca un fallecido para el bien del fallecido, según Rabbi Yehuda es una prohibición de oraita, según Rabbi Shimon está patur, dice la Mishnah, porque es melachá shenatzrecha legufa. Dice, le pregunta a Rav Nachman bar Yitzchak, como quién permitiste que lo saquen al Carmelit, que Rabbi Shimon, Eimar de pata Rabbi Shimon mechiyuv chatat, isur de rabbanon miyaika. Todo lo que vimos en Rabbi Shimon es el que dice que no hay chiyuv, no hay que traer korban, no es de oraita, pero que es prohibido de Rabbanan, sigue siendo prohibido. Amarle, y le contestó Rav Nachman bar Yitzchak, a Elohim, que es ir jurando, de Ailt Beiat, que tú mismo vas a poner debajo de él, que decir, tú mismo vas a sacarlo. Veafilu la Rabbi Yehuda, también para lo que yo permití que lo saquen a Carmelit, es también según Rabbi Yehuda. De mi ka'amina le Reshut Rabim, le Carmelit ka'amina. ¿Acaso yo permití que lo saquen a Reshut Rabim, que es una prohibición de oraita, solo a Carmelit, que es una prohibición de Rabbonon? Gadol kvor abriot shedoche et lo ta'aseh shebatorah. La importancia del kvor abriot es tal que doje, que ella mueve al lado que viejol en un lo ta'aseh shebatorah. Explica Rashi, quiere decir una prohibición que es solamente de Rabbanan, que tenemos que escucharlo, porque se ha escrito en la Torah lo tasuru. Cuando hay algo que es kvod abriot, se mueve la prohibición y se puede hacer. Por lo tanto, sacar una carmelita es una prohibición, pero como aquí había una situación de kvod abriot, porque el fallecido es en un lugar que no es bueno para él, entonces se puede hacer y sacarlo a la carmelita, aún según Rabbi Yehuda. Sigue la Gemara. Nan atam, está escrito en la Mishnah, atolesh simanei tum'a, una persona que tiene tzaraat y hay señales para saber si esa tzaraat le causa impuridad o no. Una de las señales es cuando hay dos pelos y él quiere ahora, y la persona arranca esos dos pelos, entonces ya no hay señal de impuridad, ya no causa impuridad. Dice la Mishnah, tolesh simanei tum'a ve'ichva ha'michya, o también cuando hay la piel se ve como viva y él la cambió para que entonces no tenga la señal de causar impuridades. Dice la Mishnah, over belota hace. Eso es una prohibición de un lav de oraita que se ha escrito Ishamer benega atzarat. Hay que cuidar la atzarat y no dañarla. Y si él lo hace es un lav. Y dice la Gemara, dice Itma, fue dicho, Achat mishtaim hayav, una persona dijimos que si tiene dos pelos y los quita la impuridad. Dice que también si sacó solo un pelo de dos, también cometió la prohibición, porque ahora para que cause impuridad tiene que ser dos pelos. Entonces que sacó un pelo, ya no causa impuridad y entonces cometió el lav de Ishamer benega atzarat. Achat mishalosh, la pregunta de la Gemara es ¿qué pasa cuando son uno de tres? Rav Nachman amar chayav, Rav Nachman dice que de todos modos cometió el lav. Rav Sheshet amar patur, entonces que Rav Sheshet dice que patur. Dice la Gemara, Rav Nachman amar chayav, ha'ani ma'asav de mishtak lachada achariti azla la tum'a. Dice Rav Nachman, ¿por qué cometió el lav? Porque ayuda a lo que él hizo, que si se cae otro pelo ya no va a ser impuro. Rav Sheshet amar patur, ashtamiat ha'ita letuma. Rav Sheshet dice, de todos modos, no. Él está patur porque en este momento, cuando terminó su acción, todavía están las señales de la impuridad, todavía causa impurezas, entonces no ha hecho nada todavía y entonces no cometió el lav. Dice la Gemara, ahora vamos a ver qué tiene que ver esta sugya con la Mishnah de nosotros. Dice la Gemara, Rav Sheshet, mina la don, yo aprendo mi alajá, que si quita el tercer pelo
no tiene que traer korban, no cometió el lav, de Tnan, que está escrito en la Mishnah de nosotros. Vejen kezait min amet u kezait min anevela hayav. Está escrito en la Mishnah que el que saca un kezait de un muerto cometió la prohibición de oraita de otzá según Rabbi Yehuda. Ha chatzi zait patur. Si fuera solo mitad de zait, que no tiene la medida importante, está patur. Ve'atania chatzi zait hayav. Mientras que está escrito en otra braita que también el que saca mitad de zait también cometió la prohibición de oraita de otzá. Dice Rav Sheshet, ¿cómo se resuelve esta contradicción? Mailav adetania hayav de apik chatzi zait mikezait. Vadetnan patur de apik chatzi zait mikezait umechza. Dice Rav Sheshet, la braita que dice que si sacó solo mitad de zait, cometió hayav, tiene que traer korban, es cuando había en la casa un kezait del fallecido y está causando impurezas a la casa. Y él sacó mitad de zait, con eso es suficiente para que ya no se cause impurezas en la casa. Entonces esa medida ya tiene importancia. Por lo tanto, se cumple la labor en un medio de zait. Y esa es la braita que hizo que es hayab. El caso que aprendemos de la Mishnah de nosotros, que si sacó mitad de zait está patur, no hizo una prohibición de oraita, que es que no tiene la medida que le da importancia, es cuando había en la casa un kezait y medio. Entonces él sacó solo medio zait y entonces todavía sigue la impurez en la casa. Por lo tanto, no tiene importancia lo que él sacó y entonces está patur. Entonces aprendemos que aunque si después vuelven a sacar otra mitad de zait, ya va a parar la impurez. De todos modos, como en este momento no la quitó, no tiene que traer korban, está patur. Lo mismo con los pelos, entonces que saca solo el tercer pelo y quedan dos pelos, aunque si después se cae uno, resulta que causó que no sea más impuro, en este momento sigue la impurez y entonces no hizo el lav. Eso dice Rav Sheshet. Dice la Gemara, Rav Nachman, que opina al revés. Dice no, idi ve idi hayav. Dice no, en los dos casos que mencionaste, también si había en la casa solo un kezait o había un kezait y medio en la casa, hayav. En los dos casos habló la braita que sacando mitad de zait, sí tiene que traer korban. Ve'ad etnan patur, y lo que se ha escrito en la Mishnah que con mitad de zait está patur, de apik chatzi zait mimet gadol. Es cuando él sacó una mitad de zait, que no tiene importancia por sí mismo, y quedó en la casa un fallecido grande, que es decir, esa mitad de zait no tiene ningún significado, porque hasta que llegue a estar la situación que no tenga más impureza en la casa, hay que todavía sacar muchos kezaitim. Por lo tanto, esa mitad de zait no tiene importancia. Pero si son 3 pelos o un zait y medio y él saca mitad o quita un pelo, en ese caso, dice Rav Nachman, sí es considerado que su acción tiene importancia y comete lav y tiene que tener korban en Shabbat. Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, anotel tzipornav zo bezo, el que se corta las uñas usando otra uña de él mismo, o beshinav o con sus dientes, vejen searo, vejen sfamo, vejen zkano, y también el que se quita pelo con la mano, o el bigote o la barba con la mano, vejen agodelet, también la que hace lo que es llamado godelet, que es una acción en el pelo, quiere decir que hace una trenza en el pelo, vejen akohelet, que se pinta el ojo, vejen apokeset. Vamos, dice Rashi que pokeset hay dos explicaciones, o se refiere a arreglarse el pelo de una forma determinada, o habla de coger una masa y ponérsela en la piel y mover y después quitarla y entonces la piel se vuelve roja. Hay dos explicaciones qué quiere decir pokeset. Entonces, en todos estos casos que mencionamos, Rabbi Eliezer Mechayev, Rabbi Eliezer dice que todos estos es una labor, una melajá, y todos los casos primeros de uñas y pelo, etc., es de la melajá de Gozés. Las otras cosas que mencionamos, Godelet, Kohelet y Pokeset, la Gemara va a decir que melajá es. Según Rabbi Eliezer, es una prohibición de oraita y tiene que traer korban. Bajajamim osrin mishum shvut, mientras que Jajamim opinan que es solamente una shvut, solamente una prohibición de Rabanán. Dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar, machloket bayad, lo que vimos con respecto a quitarse las uñas,
es machloket entre Rabbi Eliezer y Jajamim cuando se lo quitó con la otra mano. Aval bekli hayav, pero si usó un instrumento, en este caso es una prohibición de oraita. Pregunta la Gemara, pshita zo bezotnan, eso es lo que está escrito en la Mishnah, que él usó una mano para quitarse las uñas de la otra mano. Pues, ¿por qué tenía que decirlo Rabbi Elazar? Dice la Gemara, mao de teima rabbonon bekli nami patrei ve'adek tani zo bezolo diacha koicho de Rabbi Eliezer kamash malan. Dice la Gemara, tú podrías pensar que Jajamim mismos opinan que también con un instrumento está patur cuando se quita las uñas, cuando se corta las uñas. ¿Y por qué la Mishnah habló de cuando él se quitó una uña usando con otra mano? Para decirte que Rabbi Eliezer, aún en ese caso que no es con un instrumento, también dice que está hayav. Pero pensarías que en Rabbanán opinan que también con un instrumento está patur. Por eso te dice Rabbi Elazar que la machloket es solamente con la mano, porque un instrumento todo el mundo acepta que es hayav. Sigue la Gemara, ve'amar Rabbi Elazar machloket leatzmo. Toda la machloket es cuando él se quitó la uña a sí mismo. Aval lechavero divrei hakol patur. Pero si se le quitó a su amigo, todo el mundo acepta que está patur. Explica Rashi por qué su amigo es menos importante, por qué no cumple la labor. Dice Rashi, porque así mismo la persona puede enseñarse a quitarse la uña de forma bonita, pero al amigo no puede quitárselo de forma bonita y se vuelve algo extraño, algún shinui, quitarle la uña al otro, por lo tanto no cumple la melajá. Ahora, todos nos preguntan la Gemara pshita, obviamente ese es el caso, esa es la machloket. Si por navtnan sus propias uñas es escrito, es decir, a una persona que se las quitó a sí mismo, como está escrito en la Mishnah. ¿Por qué Rabbi Elazar tiene que decirme algo que lo puedo aprender de la Mishnah? Dice la Gemara, Mau de teima Rabbi Eliezer lechavero nami michayev, vadektani tzipornav lo diachakoichan de Rabbanan kamash malan. Dice la Gemara aquí al revés. Tú pensarías que Rabbi Eliezer opina que también cuando le quita las uñas al amigo, también es hayav. Y entonces, ¿por qué la Mishnah habló del caso que se las quitó a sí mismos? Para decirte que aún en ese caso Rabbanán opinan que está patur. Kamash malan, Rabbi Elazar, que Rabbi Eliezer también cuando se les quita al amigo está patur. Y lo que mencionamos el caso que él se las quitó a sí mismo es porque solo en ese caso hay machloket y no para enseñarme la opinión de Rabbanán. Vimos en la Mishnah, Vejen searo hulei, dice la Gemara, Tana anotel melo pi azug beshabat chayav. Viene la Gemara y decir cuál es la medida de pelos que si la persona se los quita, esa es la medida, le da importancia a lo que hizo. Entonces tiene que traer corbán y dice que la medida es melo pi azug, que es decir, lo que unas tijeras cortan, lo que todas unas tijeras cortan. Dice la Gemara, vekama melo pi azug. ¿Cuánto es esa medida? Amar Rav Yehuda shtaim. Dice Rav Yehuda son 2 pelos. Pregunta la Gemara, ve'atanya, está escrito en esa misma braita que está escrito anotel melo pi azug beshabat chayav, está escrito después ulekorja shtaim, que la prohibición de una persona quitarse los pelos cuando está de duelo se cumple cuando se quita 2 pelos. Entonces, si le korjash time, lo que mencionamos antes, melo pi azug, no puede ser 2 pelos porque sería lo mismo. Dice la Gemara, eima vejen le korjash time. Dice la Gemara, no, hay que leer la braita ya. Ella dice, para cortarse los pelos en Shabbat es melo pi azug, vejen y también le korja son 2 pelos. Entonces es la misma medida. Trae la Gemara otra braita, Tanya nami, una braita que dice lo mismo, anotel melo pi azug beshabat chayav, vekama melo pi azug shtaim. La misma braita dice que son 2. Dice la Gemara, hay una machloket en esto, la braita dice, Rabbi Eliezer omer achat, Rabbi Eliezer opina que con un pelo ya cumple la labor y de oraita. Dice la Gemara, umodim chachamim le Rabbi Eliezer bemelaket levanot mitoch shechorot sheafilu achat chayav. Dice la braita, que Jajamim también admiten a Rabbi Eliezer que si él se quita un pelo blanco de todos los pelos negros que él tiene, en ese caso también quitándose solamente un pelo, Hayav Korban, que sí dice una prohibición de oraita. Y termina la braita, dice, Vedavar ze af bechol asur mishum shenemar lo yilbash gever simlat isha. Dice la braita que quitarse un pelo blanco de los negros no solamente en Shabbat es prohibido, sino también en días de semana es prohibido por el lav de lo ilbash. Es prohibido hacer y comportarse y hacer cosas que hacen las mujeres. Las mujeres son los que siempre les importa verse bonitas, por lo tanto se preocupan de quitarse los pelos blancos de los negros. Por lo tanto, un hombre que lo hace
comete la prohibición de lo ilbash. Sigue la Gemara, trae otra braita. Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer Tziporen shepiresh ruba, una uña que ya se empezó a caerse la mayoría de ella. Vetzitzin shepirshu ruban, también las partes pequeñas de la piel alrededor de la uña que se empiezan a caerse cuando ya se empezaron a caer la mayoría de ellos. Entonces dice, Vetzitzin shepirshu ruban, bayad mutar, puedes arrancarlos, quitarlos del todo con la mano. Bekli chayav hatat, pero con un instrumento es una prohibición de oraita. Pregunta a la Gemara, mi ikamidi de bekli chayav hatat u bayad mutar lechatchila. ¿Acaso puede ser algo que si lo haces con el instrumento es una prohibición de oraita y con la mano te lo permitieron hacer lechatchila? ¿No hay una prohibición de Rabanán en eso? Dice la Gemara, aji que amaga, así quiso decir la braita, pirshu ruban, si la mayoría de ellos se salieron, bayad mutar, con la mano es permitido, bekli patur avalasur, con un instrumento es una prohibición de Rabanán nomás, es patur pero prohibido de Rabanán. Lo pirshu ruban, si no se empezaron a caer la mayoría, si no solo se empezó un poquito a arrancar, todavía está la mayoría conectado al dedo. Bayad patur avalasur, con la mano es una prohibición de Rabanán. Bekli chayav hatat, con instrumento es una prohibición de oraita. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yehuda, alajá que Rabbi Shimon ben Elazar. Dice Rabbi Yehuda, la alajá es como esta braita dicha por Rabbi Shimon ben Elazar, que si la mayoría de la uña o de la piel se empezó a arrancar, se puede quitar del todo. Dice la Gemara, Amar Rabba bar bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, ve'u shepirshu klapei malo metzaarot oto. Dice Rabbi Yochanan, una condición para esta alajá es que se empezaron a arrancar hacia arriba y además están causando dolor y por eso es que él puede quitárselo del todo. Si no se cumple esas dos condiciones, no puede quitárselos. Ahora, ¿qué quiere decir que se empezaron a arrancar hacia arriba? Rashi explica que del lado cerca hacia el cuerpo para arriba, quiere decir hacia afuera, mientras que Rabbeinu Tam explica que es de afuera hacia el cuerpo, quiere decir al revés exactamente, los dos explican, y eso es una machloket famosa porque cada uno dice exactamente al revés, y según Rashi lo que Rabbeinu Tam dice no es la permisión de quitárselo, y según Rabbeinu Tam al revés, y el Shulchan Aruch dice que hay que lachshosh leshtei adeot, hay que tener temor de las dos opiniones, que es decir, no se puede cumplir esta halajá porque hay machloket en ella, como fue dicha, así está en el Simán Shin Chaf Het, en el Seif Lamed Aleph, y es interesante porque es una halajá que no se puede cumplir. De todos modos, sigue la Gemara, vimos en la Mishnah Vejena Goderet las tres últimas cosas que hay machloket si Hayav o Patur, Julei. Entonces dice la Gemara, Godelet, Kohelet, Upokeset, Mishum, Mai, Mihaiba. Pregunta la Gemara, estas tres cosas, ¿cuál es la prohibición? ¿Cuál es la melajá que él está cumpliendo? Que según Rabbi Eliezer tiene que traer korban. Dice la Gemara, Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Godelet, Mishum, Oreget. Cuando ella se hace una trenza, la Godelet es como tejer. Entonces esa es la labor. Kohelet, Mishum, Kotevet, la que se pinta el ojo es por la melajá de escribir. Pokeset decimos que es o arreglar el pelo o ponerse una masa en la piel para que se vuelva roja la masa. Mishum tove, por la prohibición de tove, que es hacer hilos. Entonces también aquí la masa la envuelve, le da vueltas. Entonces es como hacer un hilo. O si es arreglar el pelo, ella se separa los pelos y los arregla. Y eso es como hacer hilos. Dice la Gemara, Amru Rabbanon Komei de Rabbi Abau, le dijeron los Rabbanan, le dijeron los alumnos a Rabbi Abau, Vechiderech ariga bekach, Vechiderech ktiva bekach, Vechiderech tvia bekach. Le preguntan, ¿acaso esa es la forma de hacer esa labor? ¿Acaso en Godelet ella está haciendo arigá? En Kohelet está escribiendo, en Pokeset está haciendo tvia. No es la forma de hacerlo. Ahora, Rashi no explica exactamente cuál es la razón que no es la forma de hacerlo. Tosfot dicen que por dos razones. Dice porque hablan de derech ariga bekach, con respecto a hacer la trenza. Dicen que como está conectado el pelo al cuerpo y tampoco va a sostenerse eso mucho tiempo, no va a litkaye mucho tiempo esa trenza, por lo tanto no es la derech, no es la forma de hacer la melajá. Entonces, eso es lo que dice Tosfot, y entonces según eso, aparentemente vamos a entender entonces qué sí es la labor. De todos modos, sigue la Gemara. El amar Rabbi Abau,
de verdad dice otra cosa. Le didi mi farshali minei de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Él escuchó la explicación de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina y dice así: Kohelet mishum tzovat. La que se pinta el ojo es por la prohibición de tzovea, de pintar. Godelet upokeset mishum boné. La trenza hipokeset, que se arregla el pelo o que se pinta el cuerpo, que es decir, se pone la masa y entonces se la quita y entonces la piel misma se vuelve roja, es por la prohibición de boné, de construir. Pregunta la Gemara: ¿Vejiderech binyan bekach? ¿Acaso ese es el camino de construir? De la labor de construir. Dice la Gemara: sí, así es. Que de Darash Rabbi Shimon ben Menasya, va'iven Hashem Elokim et hatzela, melamed shekil'a akadosh baruch hu lechava ve'vi'a etzel Adam. Lo que está escrito en el pasuk, va'iven, construyó Hashem la tzela del Adam Rishon y le trajo a Javá, es porque está escrito la palabra va'iven en construir. Dice la Gemara que eso viene a enseñarte que Hashem le hizo una trenza a Javá y así se la trajo a Adam Rishon. Entonces vemos que hacer una trenza es construir. Y dice la Gemara: Sheken berkarayam korin leklaita benayata. Así es llamado en otros países lejos, que klaita, que decir esa trenza, es llamada construir. Entonces vemos que sí es parte de la forma de hacer la labor. Y como vimos en la Mishnah, esa es la opinión de Rabbi Eliezer. Jajamim de verdad opinan que es solamente una prohibición de Rabbanan. Dice la Gemara Tani, una braita: Rabbi Shimon ben Elazar omer godelet kohelet upokeset leatzma ptura lechaverta chayevet. Dice la braita que toda la prohibición que dijimos que es de oraita en godelet kohelet upokeset es cuando una mujer se la hace a otra mujer. Entonces explica Rashi que entonces puede hacerlo de verdad de forma bonita como es necesitado para que sea melajá según Rabbi Eliezer, pero la que se le hace a sí misma no logra hacerlo bonito y también según Rabbi Eliezer no es una prohibición de oraita. Otra cosa dice la Gemara: Vechen haya Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Eliezer isha lo tavir srak al panea mipnei shetzovat. Otra prohibición dice la Gemara que la mujer no se pase srak. Srak es un color rojo, que no se lo pase sobre la piel, sobre la cara, porque también eso es una prohibición de tzovat, de pintar. Y hasta aquí Tzadik Daled Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.